¿Saben qué emociones se presentan, siente la persona que se entera que tiene cáncer? ¿Qué puede sentir su familia? Los profesionales de la salud, el médico, la enfermera, el técnico, ¿les afecta atender a un paciente que tiene cáncer? ¿A la familia que acompaña a este paciente? El invitado del día de hoy es el doctor en psicología Samuel González Puel. El tema que nos reúne el día de hoy con él es psico-oncología para apoyo a pacientes que tienen cáncer. Me voy a detener a contarles que él es, además de doctor y psicólogo, es magíster, es doctor también en psicología clínica, psicodiagnóstico, no sé si es magíster, pero maneja el tema de psicodiagnóstico, es psicoanalista, miembro de la Escuela de Bruselas de Psicoanálisis. Me acabo de enterar que ya no es docente y que es director de un instituto de salud mental en Bélgica. Y me detengo a describir, digamos, la experiencia y el conocimiento que tiene nuestro invitado, no solamente para decir qué inteligente y qué informado es la persona que tenemos el día de hoy, sino porque es un hombre interesado en buscar herramientas para entender las emociones humanas. Y en concreto, y muy orientado al tema de las que están relacionadas con la enfermedad del cáncer. Le agradezco muchísimo, doctor, porque esté aquí en el programa Incluir para Crecer. Gracias, Susana, por la invitación. Y me da mucho gusto venir a tu programa y hablar de este tema que me parece muy interesante. ¿Qué es la psico-oncología? Bueno, la psico-oncología es un quehacer clínico que trata de enfocar los problemas que presentan, los problemas psicológicos, por supuesto, que presentan las personas a las cuales se les ha detectado una enfermedad cancerosa. Es una manera de ayudar a los pacientes a enfrentar la enfermedad y sobre todo los tratamientos, que como usted sabe, son tratamientos que a veces son difíciles de llevar por la persona y el entorno familiar, indudablemente. ¿Qué emociones son las que le aparecen a la persona? Me imagino que son diversas, ¿no? Cada uno es distinta a la otra persona, un hombre, una mujer, un joven, un adulto. Pero ¿qué emociones son las que aparecen así, de arrancancán, cuando una persona se entera que tiene cáncer? Bueno, ante todo, el tema fundamental es el impacto del diagnóstico. El impacto del diagnóstico generalmente conlleva ansiedad y depresión y, digamos, un malestar emocional que puede ser de grados muy diversos. Pero sobre todo es una problemática de tipo ansioso o depresiva. De acuerdo. Eso es lo más importante. Ese es en el caso del paciente, digamos, ¿no? Mujer o hombre, joven o adulto, a mayor de edad, adulto mayor. ¿Qué pasa con la familia cuando también se entera de este diagnóstico? Indudablemente que la familia, que es, digamos, la caja de resonancia del paciente, porque el paciente, cuando está confrontado al diagnóstico de cáncer, pues generalmente se refiere a la familia, al entorno familiar y sobre todo a la pareja o a los hijos, si son mayores, generalmente tiene repercusiones importantes sobre su equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque la familia tiene que reorganizarse para poder ayudar al paciente a enfrentar la enfermedad. Y según sus conocimientos, ¿reacciona rápidamente o se demora en entender que es un problema que va a afectar la dinámica familiar? Porque la persona afectada con el problema oncológico que tiene cáncer es la que maneja el dinero, es la jefa de familia, es el jefe de familia, es el apoyo fundamental en un negocio. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Le cuesta? ¿Es el desafío en general que tienen que tener las familias porque no reacciona rápidamente o sí reacciona rápidamente? Yo pienso que todo depende del tipo de cáncer y de qué estamos hablando. Por ejemplo, un cáncer incipiente, un cáncer en el cual el pronóstico, digamos, es relativamente positivo, que no va a llevar muchas dificultades, digamos, a nivel de los tratamientos, probablemente la familia reaccione dando apoyo al paciente. Pero cuando el diagnóstico pone, digamos, la persona en una situación en la cual se teme por su integridad o por su vida, indudablemente que la familia pues se encuentra frente a una dificultad y lo primero que hace la familia es tener una especie de repliegue emocional táctico para
poder de alguna manera reaccionar de manera positiva o protegerse, y poder, ¿no? Claro, exacto, ¿no? exacto. Me curo, digamos, claro. Primero hay que elaborar el impacto emocional y tener conductas cognitivas que sean positivas para realmente dar una ayuda eficaz. A mí me llamó la atención que me dijera que la primera reacción de la persona que se entera que tiene cáncer es el de ansiedad más que el de la depresión, ¿no? Que tenga un cuadro de ansiedad es mejor que tenga un cuadro de depresión. O sea, amenaza menos que el cáncer progrese, porque tengo entendido que a veces el aumento del cáncer está asociado a emociones negativas, ¿no? Si una persona está triste, deprimida, ya no nada me vale en la vida, puede generar que el cáncer avance más rápidamente. Efectivamente, muchísimos estudios han demostrado que el estado emocional de un paciente influencia la eficacia de los tratamientos anticancerosos. Digamos, una actitud positiva hacia el tratamiento, una actitud cooperante, es mucho mejor que una actitud negativa de abandono. Ahora, hay que saber que en lo que se refiere a la depresión y a la ansiedad, existen niveles. Por ejemplo, el paciente que está confrontado a un diagnóstico, primero va a sentir una gran desesperanza, por ejemplo, una indefensión. El paciente se siente realmente abatido, ¿sí? No ha elaborado digamos, las consecuencias de lo que le está sucediendo. Ahora, la ansiedad puede ser una ansiedad normal, porque efectivamente frente a una enfermedad uno tiene que tener una reacción emocional, y una reacción ansiosa es una reacción emocional que puede ser positiva, porque va a poner, digamos, en juego los mejores elementos con los que cuenta la personalidad del sujeto para poder hacer frente, digamos, a la enfermedad y a lo que se le viene. O sea, lo que se llama recursos emocionales. Exacto. Ahí se activan los recursos emocionales que tiene cada quien para enfrentar una adversidad. Exacto. Ahora, hay una reacción ansiosa que puede ser patológica. O sea, ahí estamos hablando ya de una reacción que no tiene, que es una reacción elevada ante la dificultad que es saber que uno tiene cáncer. ¿Y cómo es una reacción ansiosa patológica? Una acción ansiosa patológica es una reacción de pánico, por ejemplo. Es una reacción en la cual el paciente no quiere saber nada, ni con el tratamiento, ni con la enfermedad. O sea, niega, por ejemplo, negar la realidad de la situación. Y tener un comportamiento de fuga, de evasión, por ejemplo. ¿Y cuando niega tratamiento, niega cualquier tratamiento? ¿O puede decir, yo prefiero mis hierbitas? Puede ser, todo depende del grado de intensidad de la ansiedad, ¿no? Ahora, puede haber una reacción primera ansiosa que puede ser casi patológica, que se maneja muy bien con ansiolíticos o con cualquier tipo de terapia, digamos, médica, a, digamos, estados de ansiedad que son verdaderamente difíciles a manejar. Ahora, estábamos hablando también de los profesionales de la salud. Bueno, después de esta descripción del paciente y de la familia, me imagino que los médicos, enfermeras o técnicos de salud que están alrededor del paciente y la familia también están afectados por dos frentes. Creo que tienen la afectación emocional. Por lo que saben que tienen que enfrentar de atender un paciente de esas características, de la familia también, pero también de soportar la vibra negativa, por decirlo de alguna manera, tanto del paciente como de la familia, ¿no? ¿Eso es lo que pasa? Efectivamente, yo pienso que generalmente los profesionales de la salud que están confrontados a pacientes con cáncer tienen que hacer frente a niveles de estrés elevado. Indudablemente que con la práctica clínica el especialista aprende a manejar al paciente y aprende a mantener una distancia que sea una distancia terapéutica frente a las emociones y los afectos negativos del paciente. O sea, y una distancia terapéutica es esa distancia que no es ni muy cerca para comprometerse emocionalmente con el paciente, ni muy lejos, digamos, siendo indiferente. Claro. Tiene que ser una distancia en la cual hay comprensión, hay capacidad a poder comprender lo que el paciente vive y a tratar de ayudarlo a enfrentar a la enfermedad, ¿no? Esa distancia terapéutica es muy, muy, muy importante. ¿Y por qué es importante? Es importante porque permite al paciente en tener confianza en el tratamiento y en el equipo de profesionales que lo atienden. Claro, porque aparece la sombra de la duda si es claro, porque si uno se pone a estar
extremadamente ansioso como su paciente, pues el paciente dice, aquí no somos uno ansioso, sino somos dos ya, el médico, la enfermera y yo también. O sea, y si el paciente ve que efectivamente la persona no se siente, digamos, comprometida con su problema, pues va a decir, esta persona es extremadamente fría, no le intereso personalmente, no hace lo que debería hacer conmigo. Entonces, esta cuestión de la distancia terapéutica es muy, muy, muy importante. Y yo pienso que los médicos tienen la experiencia y la capacidad para saber manejar sus pacientes y de igual manera las enfermeras. Ahora, comentábamos antes de empezar el programa, doctor, un poco el interés que nos había motivado de invitarlo, además de la propuesta que tiene usted de atención integral al paciente oncológico. Y es que en verdad existe este plan Esperanza, que desde octubre ha sido capaz, digamos, de atender, de desarrollar acciones de prevención para que las personas en nuestro país, sobre todo las personas de condición más humilde, más pobre, accedan a diagnósticos precoces para que la atención del cáncer sea temprana y positiva, porque en la mayoría de casos, antes del Plan Esperanza, llegaban a estadios 4 y ya mejor eran estadios muy dramáticos. Sin embargo, y era lo que me hacía notar el doctor, hay un aspecto de este plan que además atiende y resuelve, invierte todo lo posible para que el paciente que tiene leucemia logre tener el tratamiento complejo que significa. Hay un aspecto de este tratamiento que no se contempla mucho, quizás porque no hay los suficientes profesionales en la psicología y el psicoanálisis para ser parte de este equipo multidisciplinario. Usted tiene una propuesta de enfoque multidisciplinario para atender, integral. De un enfoque integral. Integral para atender ese problema. ¿En qué consiste ese enfoque? Efectivamente. Antes que todo, yo pienso que el Plan Esperanza es una muy, muy buena, es algo muy positivo para el tratamiento de los pacientes, porque se trata de ver aspectos que antes eran dejados de menos, como era la cuestión de la prevención y la detección. Hay que saber que el problema en nuestro país es que el cáncer se detecta, muchos cánceres se detectan tardíamente, cuando ya a veces no hay nada que hacer. Ahora, en lo que se refiere al enfoque integral, yo y muchos profesionales, no solamente de la psicología o la psiquiatría, sino también médicos oncólogos, reconocen la importancia de un enfoque integral del cáncer. Y cuando hablamos de enfoque integral, quiere decir que se tiene que abordar la multidimensionalidad de la enfermedad cancerosa. El cáncer no es como cualquier otra enfermedad. ¿Por qué? Porque puede conllevar un diagnóstico vital para la persona. Los tratamientos anticancerosos son a menudo difíciles de aceptar y son muchas veces invalidantes para la persona, claro, y largos. Entonces, el apoyo psicológico es fundamental para poder dar al paciente los recursos necesarios para afrontar el tratamiento. Entonces, la psicooncología, ¿qué trata de hacer? La psicología trata de apoyar al paciente, de ayudarlo a enfrentar a la enfermedad y ayudarlo a poder sobrellevar los efectos negativos de los tratamientos. Esa parte me gustaría desarrollarla después de la pausa, doctor, no sé qué le parece, porque creía que creo que es importante eso, y a ver si intenta usted en la medida de lo posible de también dar como tips a las familias, ¿no? ¿Qué pueden hacer las familias frente a un familiar que tiene justamente un problema de cáncer grave? Ya regresamos, nos vamos a la pausa. Gracias. Ya, se encuentra Carlitos. Ya, listo, Carlos. Prepárate. Luchito Zuta, mira, te va a trasladar Manrique a Las Palmas. Conversaba con nosotros Mario Casareto Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Sayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos, y las tareas de rescate se toman bastante
¿Cómo están? Este es el programa Incluir para Crecer. Estamos después de la pausa con el doctor Samuel González Puel. Él es doctor en psicología y estamos justamente hablando del tema psico-oncología para apoyo a pacientes que tienen cáncer. Doctor, usted justo cerró la primera parte comentando de que era necesario dar apoyo emocional, psicológico, al momento del tratamiento. ¿Por qué también al momento del tratamiento? ¿Qué pasa con los pacientes que reciben las terapias que son a veces un poco complicadas, entiendo? Yo pienso que el apoyo psicológico se debe proponer al paciente, brindar desde el momento de la detección, desde el momento del diagnóstico, proponerlo. Y indudablemente, cuando ya se tiene una estrategia terapéutica, un tratamiento que se va a poner, digamos, en curso, hay que brindar al paciente la ayuda psicológica necesaria para que pueda asumir de manera positiva los efectos negativos de un tratamiento anticanceroso. Claro, claro. Ahora, ¿qué podríamos decir en relación a la importancia de los aspectos psicológicos en relación a los tratamientos? Primero que todo, la cuestión de de que la persona acepte y tenga confianza en el tratamiento. Que piense que el tratamiento es algo positivo que le va a ayudar a salir de la situación en la cual se encuentra. O sea, la cooperación, cooperar con el tratamiento. Por eso es importante efectivamente. el apoyo psicológico, ¿Por qué? Porque eso es lo que hay Porque que lograr. Muchas veces el paciente tiene preguntas de saber qué va a pasar, cómo va a ser el cambio que va a dar el tratamiento, cuánto tiempo va a durar, cuáles son los efectos negativos a nivel somático, de la radioterapia, la quimioterapia. Efectivamente, todos esos aspectos, y muchas veces el psicólogo puede informarlo, decirle, bueno, esto va a ser así, vas a tener este tipo de reacciones, va a haber tal problema, etcétera. Por ejemplo, el problema de las náuseas, la falta de apetito, la pérdida de cabello, etcétera, etcétera. El psicólogo puede acompañar al paciente a llevar de una manera positiva estos efectos negativos. En todo el proceso. En todo el proceso de tratamiento. O sea, ya cuando tiene que irse a casa, inclusive en casa. Efectivamente, porque muchas veces el traumatismo del cáncer va más allá que la curación. Digamos, la persona que ha tenido un cáncer, el sobreviviente de un cáncer, generalmente tiene una particular relación a lo que ha sido su enfermedad. Claro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Mayor apego a la vida? ¿Maduración emocional? ¿Qué quiere decir? Se considera que existe un crecimiento personal, que es una experiencia que termina siendo una experiencia positiva para el individuo. ¿Es un antes y un después? Sí. ¿Para los que sobreviven? Yo diría que efectivamente es un antes y un después. Ahora. Claro que sí. Sí, ¿no? Definitivamente. Sí, es claro, tener la noticia de que ahorita te vas de este mundo, no sabes en qué momento, si es que es grave, ¿no? Y sobre el proceso todo de tratamiento también es difícil. Exacto, que es, digamos, algo difícil de llevar, ¿no? Ahora, ¿qué tienen que saber las familias? ¿Qué tienen que saber la esposa, el esposo, las hijas, los hijos, los abuelitos, los amigos cercanos sobre el tema? ¿Cómo atender a la persona que está afectada con el cáncer? Como yo te decía, la familia es la caja de resonancia del paciente. Porque el paciente, indudablemente, antes que contar con su médico, va a contar con su entorno familiar para enfrentarse al cáncer. Hay algo muy simple, que es que el paciente se tiene que adaptar a la enfermedad y a su tratamiento gracias al apoyo que le va a brindar la familia, los hijos, los hermanos, la pareja, el cónyuge, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se le puede decir a la familia? Primero, que lo importante es mantener la cohesión familiar. Yo pienso que la cohesión familiar, digamos, cerrar el núcleo familiar y tener estrategias alternativas para apoyar al paciente. Por ejemplo, el paciente necesita hacer movilidad, necesita que lo lleven a su tratamiento, organizarse para poder llevarlo. El paciente ya no va a poder ir a trabajar, el paciente no podrá tomar un transporte en común, por ejemplo. O sea, hay toda una serie de cuestiones prácticas por las cuales el paciente necesita de un entorno familiar. Claro, y sólido, ¿no? Está bien, y sólido, claro. indudablemente. Entonces,
va a haber una especie de repartición de tareas en el grupo familiar. Los hijos hacen ciertas cosas, los padres hacen otras, los padres mayores se van a ocupar de los hijos pequeños, si hay hijos pequeños, los hijos ya mayores van a tratar de ayudar a los hijos, a los hermanos más pequeños, etcétera. Hay una reorganización del núcleo familiar para poder ayudar al paciente y sobre todo esa reorganización familiar es una reorganización que se hace alrededor de la familia, alrededor del paciente y de su tratamiento. Además de cohesión, ¿hay algo más que tiene que lograr la familia o entender la familia? Yo pienso que la familia debe sobrellevar el traumatismo del diagnóstico, ¿no? Porque el traumatismo del diagnóstico es que efectivamente cuando a uno le dicen tu mamá tiene cáncer, tu papá tiene que seguir un tratamiento canceroso, etcétera, uno reacciona generalmente con una reacción de ansiedad. Va a decir, ¿y esto qué va a hacer? Uno a veces puede negar la situación. Lo que tiene que hacer la persona indudablemente es ponerse a disposición. Ahora, o sea, dice, poder hablar de la enfermedad con el paciente, es decir, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte? Pero mamá, cuando usted papá. me dice sobrellevar el traumatismo, ¿qué significa? ¿No dejar de ser felices? ¿No dejar de estar alegres? ¿Tener una actitud positiva? ¿Qué significa sobrellevar el traumatismo? Un poco de eso, pero también asumir de que el cáncer no es una enfermedad incurable que va a llevar de todas maneras a la muerte. Claro, son estadios, eso es cierto también. Eso. Ahora, hay que saber que hoy en día 50% de cánceres se curan. 50, o sea, de 2 pacientes, 1 va a sobrevivir. O sea, el cáncer no es esa enfermedad que, como antes, que indudablemente llevaba a, digamos, a la muerte y efectivamente había como una especie de muerte preanunciada. Cuando le decían, usted tiene cáncer, la persona decía, uy, de aquí a 6 meses ya no la veremos. Ya no es así. Claro. Hoy en día existen muchísimos tratamientos que son extremadamente eficaces. Y si se resiste el tratamiento, ¿qué puede hacer la familia? Porque a veces hay pacientes que dicen, no, yo me quedo así, a mí no me cortan nada, no me hacen nada, yo me mantengo en esta aptitud. Yo pienso que frente a ese tipo de dificultades existen 2 tradiciones. Existe una tradición de una medicina paternalista en la cual, digamos, el médico decide de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y una tradición mucho más anglosajona en la cual el paciente es el que decide si quiere o no quiere un tratamiento. En los países, por ejemplo, como los Estados Unidos o en Europa, el médico tiene la obligación de comunicar al paciente que tiene una enfermedad y proponerle un tratamiento. Y el paciente siempre tiene el derecho de rechazarlo o ir a buscar a otro especialista. Y eso la familia lo tienen que entender así les disguste. Por supuesto, por supuesto. Ahora, y en ese caso, que ofrecer una mejor calidad de vida. O sea, probablemente todo dependerá. Ahora, cuando existen tratamientos alternativos en general, por ejemplo, en muchas culturas, los tratamientos alternativos, por ejemplo, en África o en ciertos países de Asia, los médicos los dejan llevar paralelamente. Porque, por ejemplo, digamos, ellos dicen, efectivamente, esto no le puede hacer daño y psicológicamente lo va a ayudar. Entonces, dejémoslo ahí, a condición que acepte su tratamiento, digamos, médico de una medicina occidental, ¿no? Dígame, doctor, ¿y existen personalidades más predispuestas a tener un tipo de cáncer que otras personas o otro tipo de cáncer? ¿Existe eso? Yo ante ese tipo de preguntas generalmente soy muy escéptico. ¿Por qué? Porque efectivamente podría haber de alguna manera cierta intuición a pensar que la depresión estaría asociada al cáncer. Pero hoy en día no existe ningún estudio prospectivo que lo haya podido demostrar. Ahora, existen intuiciones que están en relación, por ejemplo, a la neurobiología, digamos, pero estas hipótesis lo que tratan de decir es que el estado emocional influye en la evolución de la enfermedad, no así en el origen de la enfermedad. O sea, son 2 momentos totalmente diferentes. ¿Cuándo se produce el cáncer? ¿Cuándo un desarrollo tumoral se convierte en un desarrollo canceroso? Y cuando un factor psicológico va a influir sobre ese, es extremadamente difícil
identificar. ¿Porque no hay estudios que lo hayan hecho o porque es muy difícil llegar efectivamente al meollo? Porque yo pienso que todavía no tenemos el modelo experimental que lo permita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir de que no tenemos los instrumentos necesarios hoy en día para poder identificar cómo un fenómeno psicológico influencia a un nivel celular. Porque a veces yo he escuchado, yo no sé si usted lo haya escuchado, no sé, es casi creencia popular, por ejemplo, que las mujeres que tienen problemas en los huesos, por decirle, ¿no? Es porque han tenido una mala relación con la mamá. Es lo que dicen, ¿no? Seguramente, o tienes un resentimiento profundo que no lo has resuelto, entonces por eso ese resentimiento que no has resuelto se ha instalado en tus huesitos y tienes problemas pues de artritis, ese tipo de cosas. Por ahí va mi pregunta también. Ahí yo voy a tratar de responderte, pero como psicoanalista. O sea, siempre habrá una interpretación simbólica de la enfermedad. Siempre habrá una causalidad simbólica, porque cuando uno tiene cáncer, una de las preguntas que se hace la persona es: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Qué hice? De repente hice yo algo mal en mi vida, y entonces va a buscar elementos de su pasado y va a identificarlo y va a decir: esta es la causa. Claro. O tuve tal traumatismo. O sea, ese tipo de hipótesis son extremadamente difíciles desde un punto de vista experimental, digamos, de verificar. Porque un evento traumático acaecido cuando yo tenía 8 años de edad, ha tenido una influencia sobre el cáncer que yo tengo a los 40. A los 40. Salvo, bueno, ya, no, es extremadamente complicado. Prefiero abstenerme a responder. A responder, ¿no? Y dígame, en el caso ya, hoy estamos terminando. ¿Qué, según la experiencia que usted ha recogido, que hay en nuestro país, porque el doctor Gómez, ¿no? González, pues, no sé por qué le digo Gómez, Dios mío. González, bonito pues, nombre, bonito también. Nombre. González, pues, es peruano, profesional peruano, pero vive en Bélgica más de 3 décadas, casi 3 décadas. Entonces, él ha venido en los últimos tiempos con alguna frecuencia al Perú y conoce un poco lo que está pasando aquí sobre el tratamiento oncológico. ¿Cree que hay que reforzar algo en esta visión de tratamiento que tiene hoy la salud pública de nuestro país con el problema del cáncer? Yo pienso que es una excelente iniciativa el Plan Esperanza, y actualmente yo tengo conocimiento que se va a crear en el Perú la Sociedad de Psico-Oncología. Hay profesionales de diferentes universidades que se han reunido y han decidido formar esta Sociedad de Psico-Oncología. Existen muchos profesionales, tanto psiquiatras como psicólogos, que tienen un quehacer psico-oncológico en los diferentes hospitales. O sea, ¿usted diría que hay que entonces impulsarla por supuesto, más sistémica, de una manera más sistémica? Más yo soy partidario de una integración de la psico-oncología en el quehacer oncológico, médico. Y esto es un beneficio para el paciente. O sea, es algo extremadamente positivo para el paciente. ¿Por qué? Porque le va a permitir poder soslayar sus dificultades y tener de alguna manera un referente al cual podrá dirigirse para compartir sus emociones, para compartir sus dudas, sus creencias, porque muchas veces hay creencias en relación a la enfermedad, y poder de alguna manera tener una visión mucho más pragmática de la enfermedad. El cáncer no tiene que ser una maldición para la persona, no tiene que ser algo que pesa como la espada de Damocles sobre la cabeza. La persona, yo pienso, tiene que tener una actitud positiva y evaluar de manera objetiva cuáles son las posibilidades de tratamiento y cómo va la persona a enfrentar la enfermedad. Y como le decía, 1 de cada 2 personas tendrá un tratamiento, y ese tratamiento tendrá un tratamiento que será eficaz y exitoso. Así es. Yo antes de despedirme no quería dejar de mencionar esta publicación del doctor Samuel González Puel, Psico-Oncología. Justamente él explica acá la propuesta que tiene de tratamiento con enfoque integral para los pacientes que tienen enfermedades oncológicas. Doctor Samuel González Puel, le agradezco muchísimo su participación en el programa Incluir para Crecer. Ojalá que lo pueda tener en otra oportunidad, porque sé que se queda hasta la quincena, pero igual lo voy a capturar. Vamos a ver qué hacemos. Gracias a ti, mucho Susana. su presencia aquí. Muchas gracias. Ya será hasta la próxima y gracias por estar con el programa.